de ojos azules. Cuando era niña, Jennifer siempre ha tenido miedo a la oscuridad, pero a medida que creció, aprendió a vencer su temor. Sin embargo, había algo más que siempre le resultaba inquietante: su reflejo en el espejo. Solía pensar que había monstruos acechando detrás del vidrio, esperando arrastrarla a otro mundo. Pero a medida que se hacía mayor, aprendió a ignorar esos miedos infantiles y a aceptar que su reflejo era solo un reflejo. Sin embargo, a diferencia de su miedo a la oscuridad, este temor irracional a los espejos no desapareció por completo, sin importar cuánto intentara ignorarlo. Cada vez que Jennifer se miraba en el espejo, sentía una extraña sensación de inquietud. Había algo extraño en su reflejo, algo que no podía identificar con precisión. Un día, muchos años después, mientras Jennifer se preparaba para acostarse, vislumbró su reflejo en el espejo del baño. Se miró fijamente a los ojos y fue entonces cuando lo notó. Los ojos de su reflejo eran de un azul brillante. Jennifer parpadeó, pensando que era solo un truco de la luz. Sin embargo, cada vez que miraba el vidrio, el reflejo de ojos azules aparecía por un instante y luego desaparecía, mostrando sus verdaderos ojos marrones oscuros. El reflejo de ojos azules comenzó a aparecer con más frecuencia hasta que permaneció cada vez que se miraba a sí misma en el espejo. Al principio, Jennifer pensó que era solo su mente jugándole trucos, pero no importaba cuánto parpadeaba o frotaba sus ojos, el reflejo de ojos azules permanecía, devolviéndole la mirada con esos penetrantes ojos azules. Jennifer no podía apartar la mirada del espejo. Sentía que estaba siendo hipnotizada, atrapada por la mirada de su reflejo. Y entonces algo extraño comenzó a suceder. Los labios de su reflejo se movían, pero Jennifer no podía escuchar ningún sonido. Se inclinó hacia el espejo, tratando de entender lo que su reflejo estaba diciendo. Y fue entonces cuando lo escuchó. Una voz, tenue y distante, susurrando su nombre. Jennifer retrocedió tambaleándose, sintiendo como si la hubieran golpeado en el estómago. No podía creer lo que estaba sucediendo. Su reflejo le estaba hablando. Y no era solo una alucinación o un sueño, era real. Jennifer sabía que tenía que salir de ahí. Se alejó del espejo y salió corriendo del baño, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. No durmió esa noche. En cambio, se quedó acostada en la cama, mirando fijamente el techo, tratando de darle sentido a lo que acababa de suceder. Al día siguiente, Jennifer evitó el baño a toda costa. No quería arriesgarse a ver su reflejo nuevamente. Pero eso no impidió que sintiera que estaba siendo observada. Cada vez que pasaba junto a un espejo o una ventana, sentía que alguien la miraba fijamente. Los días se convirtieron en semanas y el miedo de Jennifer solo creció. No podía escapar de la sensación de que su reflejo estaba vivo de alguna manera y que la estaba observando en cada movimiento. Luego, una noche, mientras Jennifer se cepillaba los dientes, vislumbró su reflejo en el espejo. Pero esta vez era diferente. Su reflejo no solo la miraba fijamente con esos brillantes ojos azules. Estaba sonriendo, a diferencia de Jennifer. Gritó y retrocedió tambaleándose, derribando el portacepillos de dientes. Mientras recogía apresuradamente los cepillos de dientes y tubo de pasta dental dispersos, escuchó una voz tenue susurrándole al oído. «Vuelve, Jennifer. Vamos a jugar». Desde ese día, Jennifer nunca volvió a mirar su reflejo. Cubrió todos los espejos de su casa con mantas y sábanas, e incluso evitaba pasar por delante de las ventanas de las tiendas. Sabía que su reflejo la esperaba,
aguardando su tiempo hasta que pudiera traerla de vuelta a su alcance. Y a veces, cuando Jennifer estaba acostada en la cama por la noche, podía escuchar esa voz tenue llamándola. «Vuelve, Jennifer. Vamos a jugar».